Buenas tardes a todos, bienvenido una vez más a nuestro programa Aprendizajes y Saberes de Ayer y Hoy. Hoy vamos a hablar de la configuración de las prácticas de enseñanza, los desafíos y las tensiones. Sabemos que la configuración de las prácticas de enseñanza no es un proceso lineal ni neutro, que está atravesado por múltiples desafíos y tensiones, tanto institucionales como sociales, que interpelan, ¿no?, permanentemente el rol docente y exigen una revisión crítica de las decisiones pedagógicas. Y para ello tenemos el honor de contar hoy en nuestro programa con dos pensadores y pedagogos que han aportado reflexiones críticas sobre la enseñanza, la planificación y la evaluación, cuyas ideas nos ayudarán a desentrañar cómo se está moldeando la enseñanza hoy y qué obstáculos tenemos, con qué historias venimos, a qué nos enfrentamos y qué situaciones nos desafían. Permítanme presentar a nuestros invitados de hoy. Uno de ellos es, el profesor e investigador Fernando Casas, ¿no? Es un destacado docente e investigador argentino especializado en didáctica, políticas educativas y prácticas de enseñanza en el nivel secundario. Actualmente se desempeña como docente en la carrera de profesorado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y es maestrando en Ciencias Sociales con orientación en la educación en Flaxo, Argentina. Por otro lado, también nos acompaña la profesora Anijovic Rebeca, ¿no?, coautora junto a Silvia Mora del libro Estrategias de Enseñanza, otra mirada al quehacer del aula. ¿Sí? Bueno, le doy la bienvenida y para arrancar vamos a comenzar con una pregunta que nos hacemos a diario los docentes frente a tantos cambios que atravesamos post pandemias y que aún nos cuesta asimilar. Se puede percibir una resistencia o quizás confusión de cómo abordar las clases. Se trata de una mezcla entre la enseñanza tradicional y la moderna, sin un modelo integrado. Por eso la pregunta inicial es: ¿cuál es la mirada que deben realizar los docentes en las prácticas diarias que se llevan a cabo en las aulas? Muchas gracias. Gracias por invitarme. Es un placer compartir con mi colega, Fernando Casas, y con los televidentes este momento de reflexión e intercambio de opiniones. Bueno, con respecto al tema y a la pregunta, puedo aportar que actualmente en las escuelas ya no hablamos de aulas heterogéneas, sino de aulas diversas, por lo que nuestras prácticas teóricamente deben adaptarse a las distintas habilidades de nuestros estudiantes. Recordemos que ellos traen una personalidad distinta, vienen con historias diferentes y de contextos distintos también, y por ende aprenden de distintas maneras. El trabajo cotidiano en las aulas me lleva a repensar a mí en las prácticas, desde una situación de enseñanza, y generalmente uno muchas veces se enfoca en lo negativo, en las cosas que salen mal, pero que es dentro de todo lo normal que pasa en el aula, ¿no? Pero también uno debe pensar en lo que salió bien, en lo cotidiano de enseñar y aprender, es decir, en la propia práctica en sí, dado que es allí donde comienza el proceso de reflexión. El concepto de práctica reflexiva no es algo nuevo, no es algo de hoy, sino que ya en su momento John Dewey se refirió a la capacidad que tiene el sujeto de reflexionar. De allí asociaba la capacidad de reflexionar con la mirada puesta en una situación problema, que hay que resolver mediante un análisis que me lleve a pensar, o sea, reflexionar sobre lo que estoy haciendo, sobre mi propia práctica, y que justamente sea algo habitual, pero para ello necesitamos también tiempo, que por cierto es poco, y también un espacio para poder desarrollarlo. Sí. Profesor Casas, bienvenido. ¿Usted qué puede decirnos en torno a la pregunta y a la propuesta? Hola, primero y principal, un gusto compartir esta mesa con los presentes. Y bueno, respecto a lo que ocurre en las aulas, es muy complejo y esto ha venido evolucionando de los años 60, donde se instaló en aquellos años un enfoque tecnicista gerencialista. El docente debía planificar lo que iba a enseñar, pero teniendo en cuenta los intereses políticos y económicos y aplicando técnicas para obtener estos resultados. Desde la perspectiva crítica de la didáctica surgen debates que se encontraban situados en estos intereses, y si bien hoy en día seguimos manejando esta corriente, el docente tiene la posibilidad de poder transformar en el sentido de presentar la doble planificación, una de ellas para mostrarla a las autoridades y la otra pensando en la clase.
para pensar en el aula, también es importante tener en cuenta la sociedad actual, digamos, en esta sociedad del conocimiento, donde el conocimiento y la información se han convertido en un recurso importante para el desarrollo general. Con estos avances de la tecnología y la información, como bien coincide con Bauman, que es una modernidad líquida donde todo es transitorio, donde es flexible, inestable y efímero. Sí, la realidad de las planificaciones han ido cambiando y sabemos que estas fueron influenciadas en diferentes formas, pero lo real es que sus componentes siguen siendo los mismos, ¿no? Fundamentación, objetivos, contenidos, estrategias propuestas, estrategias de evaluación y recursos. Pero bueno, volviendo a las prácticas, ¿qué estrategias nos pueden sugerir desde esta mirada? Bueno, podríamos decir que relacionado con las estrategias de enseñanza, es el conjunto de decisiones que va a tomar un docente para promover el aprendizaje de sus alumnos. Y con esto queremos que nuestros alumnos comprendan el por qué y para qué están aprendiendo determinadas situaciones. Las estrategias de enseñanza son un proceso reflexivo y dinámico para poder acompañar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Por eso se debe crear un ciclo constante de reflexión, acción y revisión. También pensar en las decisiones que uno toma como docente dentro del aula. Una vez que decidimos qué estrategias y antes de escribirlas en un papel y de llevarlo a la práctica, es necesario definir y diseñar una secuencia de actividades. Pero, ¿qué tipo de actividades vamos a plantear? ¿Y qué cantidad de actividades? Y bueno, y la calidad también qué calidad de actividades, ¿no? Le vamos a ofrecer a nuestros estudiantes. Otro aspecto importante tener en cuenta es poder compartir con nuestros alumnos los propósitos y los criterios y que se responsabilice del proceso de enseñanza-aprendizaje también. Comparto con Rebeca, sostengo que esta mirada del aula se encuentra íntimamente ligada a los sujetos de aprendizaje. Coincido con Steinman cuando hace referencia al término de marco metodológico, ya que el método rodea la situación didáctica. Justamente en uno de mis artículos de investigación hablo sobre la empatía didáctica y esto tiene que ver con la capacidad del docente de poder entender lo que está viviendo el alumno. ¿Con qué? Con respecto a la situación que enfrenta en lo cotidiano. Este posicionamiento nos va a permitir que como docentes comprendamos la experiencia y las necesidades de nuestros estudiantes. En una relación diferente del profesor que ingresa al aula y da su clase y luego se va, sino más bien es una relación solidaria y está ligada a la enseñanza más cercana y significativa. Otro aspecto también a tener en cuenta y muy importante es el tema de la motivación en la enseñanza, para poder promover el interés de los alumnos y hacerlos reflexionar, ¿no? En cuanto a los desafíos que deben transitar en el aula. Y aquí puedo hacer referencia a María Cristina Gavini, quien ella menciona unos criterios muy importantes, que me gustaría poder nombrarlos. Uno es el de transmitir contenidos relevantes y valiosos, mantener el lenguaje y código de los estudiantes, tener en cuenta las emociones al momento de enseñar, lograr una comunicación personalizada con el estudiante, pero que a la vez tenga una retroalimentación, trabajar desde lo concreto, ¿sí? Desde los problemas concretos, implicar a los alumnos en la tarea, en la participación, en el compartir con otros estudiantes, comprometerse con las investigaciones y las ideas de los problemas sociales que surgen, y también dar oportunidad para evaluar avances y mejoras como sus propios errores, y nunca proponer algo contrario de lo cual después nos puede resultar contradictorio. Sí, entiendo. Entonces, por su respuesta, ¿no? Que los desafíos que se presentan en el aula deben ser abordados teniendo en cuenta la idea de planificación flexible. En este sentido, pensar en las estrategias del cómo, donde aparecen los interrogantes. Por otro lado, existen 3 elementos metodológicos, y acá voy a citar a Gloria Edelstein, ¿no? Ella menciona 2. El primero está relacionado al acercamiento del objeto, que se rige por una lógica particular en su construcción, y el segundo elemento, atender el problema de cómo abordar el objeto de su lógica particular, a partir de las peculiaridades del sujeto que aprende como expresión de su carácter singular
Y en tercer elemento, lo menciona Banzini, que es determinante en lo relativo al método junto a las disciplinas y el alumno, que es el tema de las finalidades. Eso implica la adopción de una postura axiológica, una posición en relación con la ciencia, la cultura y la sociedad. Desde la reflexión que un docente hace de su práctica, ¿con qué desafíos se encuentra? En vista de lo que se vive en las aulas diariamente, el primer desafío con el que nos encontramos es la diversidad, ¿sí? Como ya mencioné antes. La información es otro, y la tecnología es otro desafío que hay que trabajar en el aula. Sin ir más lejos, muchos docentes en la época de pandemia, tuvimos que actualizarnos, aprender a manejar ciertos dispositivos y también algunos programas interactivos. ¿Sí? Eso fue un desafío para los docentes. Yo creo que ahora estamos mucho más preparados porque nos hemos actualizado desde nuestra propia iniciativa. Otro desafío con el que nos encontramos diariamente es la evaluación. Por ejemplo, ¿de qué manera, según mi grupo de estudiantes, puedo evaluar? Esto es para no caer en lo mismo, de enseñar algo al frente, hacer ejercicios, cuestionarios y después evaluar de manera escrita u oral. O sea, yo creo que lo que tenemos que ver es el proceso del estudiante para saber cuándo y cómo evaluar. Coincido con Rebeca, el tiempo de pandemia fue muy difícil y muy complejo conectarse con los estudiantes. También afloraron muchas situaciones psicológicas por el encierro, miedos, pérdidas. Y bueno, en fin, fue un aprendizaje mutuo de acompañamiento donde se puso en juego la tecnología como medio principal para la conexión con los estudiantes. En medio de estos desafíos, digamos, tuvimos que aprender nuevos formatos de cómo poder evaluar a nuestros estudiantes mediante diferentes dispositivos, así como videos y otros tipos de dispositivos. En ese momento, digamos, donde las TIC eran lo más importante que teníamos, porque no teníamos otro medio de comunicación. Otro desafío que podríamos mencionar son los relacionados con el sistema educativo, tras décadas de constantes cambios, que siempre están en transición. Lo viejo ya no sirve, pero lo nuevo aún llega, sumado a los docentes que quieren experimentar con nuevos formatos y contextos de enseñanza, pero sin contar con un referente claro. Sí, bien, bueno, escuchándote, me surge la siguiente pregunta, ¿no? ¿Hay una relación entre los contenidos que seleccionamos, las estrategias y los materiales? Sí, la relación existe naturalmente y no se trata solo de enseñar temas, sino construir también saberes significativos. Cada decisión sobre los contenidos que un docente toma implica una decisión y las estrategias que tienen que tener sentido. Las elecciones de los materiales también deben conectar con el mundo de los estudiantes, por ejemplo, las tecnologías, el lugar donde ellos están, el medio, etcétera. Pero debemos contemplar que las estrategias de enseñanza no son recetas universales. Ojo con eso, muchas veces vamos al aula con una clase escrita, con metodologías, estrategias, recursos y demás, y en el andar de la clase algo sucede que me obliga a cambiar lo que tenía pensado para esa clase y la forma de enseñar. Cada docente es único en su clase, y ahí es donde nos movemos, pero también debemos tener en cuenta a quién tenemos justamente al frente en nuestra clase, y eso nos va a ayudar a pensar también cómo evaluamos. Bueno, yo agradezco muchísimo, ¿sí? Te agradezco, Rebeca, y a vos, Fernando, por esta enriquecedora entrevista que nos deja que las prácticas de enseñanza es un campo vivo, ¿no? Lleno de desafíos, de tensiones, y bueno, con un enorme potencial para trabajar y transformar la educación, ¿no? Enseñar, planificar y evaluar no son actos neutros, son decisiones que nos definen como sociedad. Así que bueno, les agradezco. Les doy las muchas gracias y bueno, hasta la próxima entrevista. Muy buenas noches. Gracias. Perdón. Para terminar, voy a recitar las palabras de Sonia Araujo, que bueno, ella dice sobre la enseñanza, que es intervenir en la realidad concreta, el contexto condiciona y habilita lo que hacemos la enseñanza situada, obliga a pensar en qué sentido tenemos, ¿sí? Cuando enseñamos en el aula, en ese tiempo y en esos estudiantes. Así que bueno, agradezco mucho haber compartido estos momentos y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ustedes.